Buenos días con todos. Esta mañana también vamos a dar inicio al culto dominical también que tenemos y vamos a cantar algunos himnos. El himno 195. Himno 195. Ven amigo al dulce Jesús. Ven amigo al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela, regresa al redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los hombros llevada serás por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Sí, en esta mañana también, ¿no? Muy importante lo que también el himno dice, ¿no es cierto? Si nosotros buscaremos a Dios, tenemos que buscarle con fe, creyendo en que la promesa que Él sembró un día en nuestro corazón también, sí o sí, Él va a cumplir. Amén. Sí, esta mañana también, ¿no? No están muchos hermanos porque también están participando del campamento de casados, ¿no? Allá en Caranavi. Y yo sé que la están pasando bien, ¿no? Porque alguna vez también fui y la pasamos bien, ¿no? Entonces, esperemos de que también se traigan un gran tesoro en el corazón, ¿no es cierto? Deben estar compartiendo también la palabra, también deben estar paseando por allá, ¿no? Deben estar disfrutando de la naturaleza también. Entonces, vamos a orar también, ¿no? Porque ellos puedan retornar también con bien, ¿no? Son nuestros hermanos y también oremos por ellos, ¿no? Amén. Y vamos a cantar otro himno, el himno 108. Himno 108. Hacia el Calvario, mi Salvador,
Una mañana triste subió y amarga muerte llena de horror, sobre una cruz Él por mí sufrió. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que hacen muy mal. Yo doy por todos mi corazón para que tengan paz celestial. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Oh, cuánto le amo, mi amigo fiel, servirle quiero y honrarle más. Mi vida toda es solo de Él, gloria a su nombre, siempre y jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Amén. Sí, mientras tanto también todos los que tenemos un celular vayamos revisando también, hermanos, ¿no? Que durante el tiempo que esté compartiendo también evangelista, no cause molestias también a los hermanos, ¿no? Vayamos revisando, podamos reducir el volumen, también podamos tal vez poner en modo vibrador, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente y podamos escuchar atentamente, ¿no? El mensaje. Sí, mientras tanto vamos a ir también cantando otro himno, el himno himno 300. El himno 307. Más cerca, oh Dios, de ti, anhelo estar, aunque una acerba cruz hállame de alzar, será mi canto aquí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Si peregrino soy y de ansiedad me llena puesto el sol, la oscuridad, mi sueño aún así ha de llevarme a ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y luego al
corazón, eleve su oración, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Sí, verdaderamente cada tiempo que nosotros podemos llegar a la iglesia no es por nuestro esfuerzo, sino es por la misericordia de Dios, que Él nos permite poder también compartir este tiempo de gracia, aún de bendición, porque solamente a través de su palabra nosotros también podemos recibir la gracia, la bendición y la misericordia de Dios. Amén. Sí, vamos a cantar un himno más y luego vamos a dar también, vamos a invitar al presentador, ¿no? En esta mañana vamos a cantar un himno más, el himno 468. Luego de este himno vamos a invitar al presentador también. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Muchas gracias. Buenos días, hermanos, hermanas. Hoy, domingo 20 de octubre, tenemos el servicio dominical con Pastor Andrés. Realmente estamos agradecidos, como pasa el tiempo, pero la palabra siempre va a quedar en nosotros. Esperemos que hoy tengan un corazón totalmente abierto para que puedan escuchar el Evangelio. Vamos a invitar para el culto dominical al hermano Crisóstomo Villanueva, quien va a hacer la oración. No llegó. Vamos a orar.
Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, domingo, día del Señor. Estamos agradecidos porque usted nos trae a su casa, Señor, para que nuestro corazón reciba su palabra en este día, Señor, y esta palabra pueda trabajar para que nosotros podamos avanzar, Señor. Día a día recibimos de usted la ayuda. Por eso este tiempo, Pastor, nos ha estado compartiendo, solamente debemos creer. Aquel que cree realmente y confía en el Señor va a vivir seguro. Por eso te pedimos este día, Señor, por los demás hermanos, porque también muchas veces ven que pastor no está, no vienen, Señor, porque tengan la necesidad de la palabra, que realmente no escuchen su pensamiento. El pensamiento, el arma poderosa de Satanás, quien aleja a aquellos hermanos que tal vez algún momento realmente tienen un vacío en su corazón y el pensamiento hace que Satanás se apodere de ellos. Pero este día, domingo, solamente te pedimos a usted, Señor, que usted pueda venir, o sea, pueda entrar a nuestro corazón, Señor. A través de eso nosotros podamos pedirle, Señor, para que los hermanos puedan venir. Desechen ese pensamiento y vengan al culto de este día domingo. Realmente, Señor, muchas gracias por su palabra. Te pedimos también por los hermanos casados, quienes están en Caranavi, en este campamento de casados, Señor, que usted derrame mucha bendición. La bendición también de aquí como de allá llegará a nuestros corazones. Te pedimos también por aquellos hermanos que tienen la necesidad de la palabra a través de que están pasando una enfermedad. Usted va a ayudar, usted va a sanar sus corazones. Y por los nuevos, Señor, realmente que la semilla que haya quedado o que escucharán hoy pueda dar fruto a través de Dios. Gracias, Señor, te damos. Este día también te pedimos por los siervos, Pastor Andrés, Misionera Luz, que día a día ellos están orando por nosotros. Usted cuídelos, Señor. Usted déle siempre su bendición. Te pedimos por la iglesia, por la misión Buenas Nuevas, por todos los siervos, por la iglesia de La Paz, por los tesoreros, por la tesorería de Bolivia, por todos ellos te pedimos. Y este día, domingo, Señor, realmente nos vayamos gozosos de su palabra. Así te agradecemos, Señor. Oramos todo esto en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir con el programa. Vamos a tener testimonio. ¿Algún hermano o hermana quiere dar testimonio? Adelante. Este día domingo yo quiero agradecer al Señor. Mucha bendición para mi hogar. 40 años de matrimonio. Realmente estoy agradecido como Dios a través de su bendición solamente nos ha hecho avanzar. Gracias. Sí, buenos días. No, sí, quería compartir un poco, ¿no? Cómo estaba mi corazón. Recién retorné esta semana de Sucre. Dios me permitió, ¿no?, estar un poco más de un mes en Sucre. Sí, ¿no? Allá es un poquito más cómodo, ¿no? No voy a negar eso, sí. Como extrañaba un poco, ¿no? A veces el pastor siempre a través de trabajo de la iglesia guarda mi corazón bastante. Allá un poco, no tanto así, no veía tanto como mío. Mi corazón sí un poco estaba más aquí, ¿no? Y desde el año pasado, ¿no?, yo mucho recibía un pensamiento, porque cambió mucho, ¿no?, mi persona desde el año pasado, ¿no? ¿Qué hago aquí? Así, ¿no? ¿Qué hago aquí? Ya no tengo agradecimiento, así. La misma rutina, siempre escuchar lo mismo, cada vez despertarse de temprano, lo mismo, todos los días en la oficina, sí. Bastante entraba ese pensamiento a mi corazón y ya no tenía interés de nada. Y mucho ese corazón a mí no me permitía avanzar acá, en la iglesia de La Paz, así. Solamente, ya no quiero salir así, Dios dame una señal para salir así. Siempre pedía a Dios eso, ¿no? Quiero salir así. Yo personalmente no me veo así, como siervo de ti, porque no escucho, no quiero obedecer. Es indomable Marlene así, ¿no?
Muchas veces así, hablaba con Dios, así, creo que te equivocaste, o yo me equivoqué así, al entrar al seminario. Así bastante hablaba a Dios, ¿no? Y en Sucre más creció ese pensamiento, muy fuerte creció así. Incluso ya buscaba un trabajo así, afuera, ¿dónde puedo trabajar? Aún soy profesional, no creo que nadie me contrate, tengo que empezar de abajo así, ¿no? Haciendo pasantías, buscando algo para poder avanzar en mi profesión así. Perdía mucho tiempo pensando en eso. También buscaba, ¿no? ¿Dónde puedo vivir? ¿Por qué no quiero volver otra vez a casa así? Porque soy como para mis padres preocupación. Yo no quiero ser preocupación para ellos así. Todo pensaba ya, ¿no? Bastante tiempo tenía para pensar. Y evangelista, siempre compartía allá, ¿no? En Sucre. ¿Por qué nos miramos a nosotros mismos mucho? Porque tiene mucho tiempo así. Así, entonces eso mucho me llegaba al corazón, ¿no? Sí, ¿por qué me miro tanto a mí, mi carácter, mi condición, mi manera? Porque tengo mucho tiempo para ver la situación, así pensaba, ¿no? Antes de volver acá, como pastor me dijo, no, tiene que volver acá, así. Luego va a volver a Sucre, así, por el campamento, ¿no? Como área de oficina. Y yo decía, no quiero volver así. En La Paz, bien fuerte tenía ese pensamiento, ahora no quiero tener más, así como estaba, ¿no? En contra de la voz del siervo, así, no quiero volver. Pero voy a volver solamente para decirle al siervo que me voy a ir, así, así hablaba, ¿no? Muy decidida. Y en allá toda esa semana estaba un poco difícil, ¿no? Después de eso, en mi corazón le decía a Dios bastante. Dios, así, desde ahora no voy a escuchar tu palabra así, porque siempre tú con tu palabra cambias mi corazón así. Cada vez que quiero irme, tú cambias así. No voy a escuchar más así. Y estaba muy decidida, ¿no? Iba al culto, no voy a escuchar así, muy fuerte, no agarraba eso porque sí o sí la palabra cambia el corazón. Y Pastor Pablo Shin decía, ¿no? Cuando David así peleó con muchos filisteos, él se casó con Mical. Entonces cuando una vez él reclamó a Mical, ¿no? Tráigame a Mical así, yo pagué por ella, precio y sangre por ella así. Entonces mucho esa palabra me llegaba a mi corazón, ¿no? Igual Jesús, ¿no? Pagó precio y sangre por mí. Y sé que Él no quiere que haga mi vida como yo quiera así. Sé que Él tiene un plan, por eso me trajo aquí dentro de la iglesia. Tal vez no sea una ministra, ¿no? Pero tiene su plan. Y eso, ¿no? Esa palabra mucho así me chocaba, ¿no? Tráigame a Mical así. Yo pagué por ella así. Sentía como Jesús hablar a mí, ¿no? Yo pagué por Marlene. Yo pagué mucha sangre, ¿no? Por ella así. Entonces, recordaba, ¿no? Solamente esa semana Dios me daba la promesa, ¿no? Que siempre está en mi corazón, ¿no? Y solamente una palabra nomás recuerdo de esa promesa, aunque son 2 letras, ¿no? Y dice en Isaías 43:1, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Así. Esa palabra es la única que recuerdo en mi corazón, ¿no? Mío eres tú. Así. Y siempre guardo, ¿no? En mi corazón, mío eres tú. Un poco sí, siento así, ¿por qué siempre Dios me recuerda eso, no? Mío eres tú. Y yo muchas veces yo quiero salir, ¿no? Quiero escapar de su voluntad, ¿no? Entonces yo le decía, pastor, ¿no? Cuando retorné a La Paz, pastor, yo no puedo escuchar a Dios así. Yo no puedo escuchar la guía de la iglesia también. Creo que está perdiendo tiempo conmigo, ya 4 años en el seminario. Así le decían, ¿no? 4 años en el seminario, así, aquí. Y no puedo creer a Dios, así, mucho renegaba eso, ¿no? Ya me cansé así, y quería que me diga, sí, ya no tienes fe, vete así, vete de una vez así.
Y el pastor escuchaba, ¿no? Todo lo que había hecho en Sucre también, todo lo que tenía en mi corazón. Y solo me decía, no hay problema, ahora escucha, así. Ya toda tu vida no has escuchado, ahora solo escucha. Entonces yo decía, ¿cómo que no hay problema? 4 años perdidos, así le hablaba él, ¿no? Y me decía, ahora escucha, solo te digo eso, ¿quieres recibir mi guía? Solo escucha. Entonces me quedaba con eso, ¿no? Y agradecía mucho a Dios, no pensaba que de verdad, tú ya me cansé de ti, dinosaurio, hasta ahora no crees la palabra, así pensaba que me iba a decir, pero veía su corazón muy amplio con esa palabra, ¿no? Y agradecía mucho, mucho a Dios, ¿no? Y veo de verdad que Dios sí cumple su palabra, ¿no? Como Él me dijo, mío eres tú. Y aunque yo trate de escapar, sí o sí, siempre Dios va a guardar mi corazón desde que recibí la salvación. Eso Él me dijo, ¿no? Y agradecía mucho a Dios. Y este tiempo, ¿no? Pasaba una dificultad muy grande. Ayer la familia de mi hermana, ¿no? Tiene su cuñada perdió a su bebé y entró en terapia intensiva. Para, para mí, el dolor de mi hermana es muy fuerte, así. Tengo 3 hermanas, cualquiera que le duela así o esté llorando, me duele mucho en mi corazón, así. Ella también se estaba divorciando así de su esposo y me dolía mucho, ¿no? En mi corazón. Pero agradecía mucho que también le pase esta enfermedad, no a ella, a través de esa joven que mi hermana estima. Agradecía mucho porque podía escuchar a mi hermana la esperanza en Dios, así. Ayer el seminarista compartía a mi familia y tenía mucho agradecimiento, de verdad. Como decía Pastor Oxopar, tal vez yo no tenga fe, pero Dios, sí o sí, a través de la situación me da la fe. Entonces, aunque no quería, sí o sí tenía que decir, no, Dios me dijo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, ¿sí? Voy a agarrarme de esa promesa, ¿sí? Aún está en terapia intensiva ella, ¿sí? Ella va a escuchar, así. Tenía mucha esperanza, ¿no? En esa promesa. Entonces veía lo que Pastor Oxopar se cumple así, a través de la situación. Dios sí o sí nos da la fe, así. Entonces, quería agradecer mucho eso, ¿no? Eso quería compartir. Muchas gracias. Así es, hermanos, Dios a través de sus promesas, Él nos cuida, ¿sí? Él guarda siempre nuestra vida. Por eso no nos olvidemos del compromiso que tenemos con el Señor, porque tenemos un compromiso que hemos hecho hace 2 domingos atrás, ¿sí? El compromiso de dar una ofrenda decidida. Ese compromiso Dios no se olvida, ¿sí? Por eso también recordarles ahora o comunicarles que tenemos un sobre ya en el alfolí que es donación, dice. Este sobre es bien importante, los que han llenado las hojitas, ahí pueden hacer llegar su ofrenda. Este dice donación, Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bicentenario Bolivia 2025. Eso lo van a tener en el alfolí, ¿sí? Entonces no nos olvidemos también los profesionales, también los empresarios, que hemos hecho un compromiso solamente para el Evangelio. Tiempo de presentaciones. El grupo Canto de Esperanza nos va a cantar 2 presentaciones. Bendito eres, ha de venir el siguiente, ¿no? Entonces vamos a invitar con un fuerte aplauso al grupo Esperanza. Muy buenos días, hermanos. Realmente es un día muy, muy lindo. Dios nos permite estar todos ya completos.
una vez al mes vamos a poder estar así completos. 3 de los hermanos están trabajando muy lejos, ¿no? Hermano Noel trabaja en el distrito Colquiri, a la comunidad Caluyo. Ahí también nos ven, nos escuchan. Un saludo muy grande a los hermanos allá en la comunidad Caluyo. Ahí también escuchan el Evangelio. También en Apolo, donde hermano Mijael está, también ahí también nos escuchan a través de las imágenes y la radio Jerusalén. También nuestro hermano Alan en Copacabana, allí está trabajando él y también nos escuchan a él allá. Un saludo grande y a ellos que Dios les bendiga. Amén. Muy bien.
Bien, hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Felices? Los veo muy apagados, amargados. A ver, levante las manos los que están felices. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Sí, saludamos a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales también. Como decía hermano Olivia, es una alegría poder compartir acá con cada uno de ustedes. Vamos a interpretar una segunda alabanza. A ver, ¿quiénes decimos estamos libres del pecado? A ver, levante la mano, ¿puedo ver? Amén. Esta alabanza dice, libre soy. Gracias a Jesús nosotros somos libres del pecado. Entonces vamos a también reflexionar en la letra, esta alabanza que dice, bendito eres.
alabanza que dice, ha de venir, ¿no? Nos inspira siempre a que estemos prestos, estemos siempre preparados para la venida del Señor. Amén.
Agradecemos a Dios, hermanos, por el grupo Canto de Esperanza y los despedimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo están sus corazones, hermanos? ¿Afligidos por la situación del país o no? No, porque nosotros somos hijos del rico, ¿sí? Y si nosotros somos hijos del rico, nosotros tenemos que vivir así como Dios quiere, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros no debemos afligirnos. Esta mañana también tenemos otra presentación y el coro Nueva Alegría nos estará interpretando 2 alabanzas. Sin Cristo no tengo nada y te exaltaré, Señor mi Rey. Recibimos con un fuerte aplauso al coro Nueva Alegría.
Agradecemos también a Dios por el coro Nueva Alegría, que poco a poco está creciendo también. Ya estamos con violines. Más adelante se estarán presentando también muchos hermanos. Por eso, si alguien quiere ser parte del coro, directamente con la hermana Silvia Duarte puede acercarse, puede recibir el entrenamiento y luego también estar aquí cantando, porque alabar al Señor es lo más precioso, ¿sí? Esta mañana también recordarles que el 31 de enero al 2 de febrero, nosotros ¿qué vamos a tener? El campamento mundial en Sucre, ¿no ve? Entonces ya para eso nuestro corazón debe ir preparando, ¿sí? Seguramente muchos de los hermanos trabajan ese tiempo, también tienen que conseguir el permiso o vacación para poder asistir. Pero hay unos testimonios preciosos años anteriores. Muchos de los hermanos que querían ir a los campamentos han pedido permiso y les han negado, ¿no? En sus trabajos, pero ellos han visto a Dios que es dueño de todo, se han ido al campamento. Cuando han vuelto, su jefe, que les ha preguntado, ¿cuándo es su campamento? Les ha dicho. Ya había pasado el campamento, ¿no? Ya habían ido. Dios es así, llega a cegar cuando un justo tiene que avanzar, ¿sí? Por eso ustedes, los que trabajan, deben estar confiados siempre en el Señor, porque Dios allana el camino del justo, dice, y jamás lo desampara. Esta mañana también vamos a presentar un video de la Universidad de Corea, ¿sí? Adelante con el video.
¿Qué les ha parecido, hermanos, el video? Es una puerta grande que Dios ha abierto, ¿no? Para nosotros, ¿sí? Nuestros hijos pueden ir a estudiar ahí, solo deben confiar en Dios, ¿sí? Porque si ustedes confían en Dios, Dios va a cumplir toda promesa que hace, ¿sí? Es importante que ustedes, primeramente, deben examinarse siempre si Cristo vive en ustedes, ¿sí? Si Cristo vive en ustedes, Él directamente va a trabajar. Estamos esperando esta mañana también al pastor Andrés, que esté en camino. Ustedes saben que por esto de que no hay combustible, y hay unas filas grandes y hay bloqueos también, ¿no? Porque ya la gente está cansada. Entonces, pastor ya salió de casa pastoral, está ya viniendo hacia este lado, pero ha tropezado por un bloqueo. Entonces nosotros vamos a orar internamente en nuestro corazón para que el siervo pueda llegar. Pero vamos a escuchar un testimonio también, ¿sí? Ya está pastor aquí. Sí, ya llegó pastor, entonces vamos a saludar también a los hermanos que están conectados por las redes sociales, por Facebook, YouTube, y también a aquellos hermanos en las provincias que están conectados por Radio Jerusalén, ¿sí? A través del satélite Tupac Katari, podemos ahí, se conectan y hay muchos hermanos, escuchen, muchos hermanos solamente por oír por la radio han recibido la salvación. Esa es una gran bendición que Dios hace con ese corazón. Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros estemos aquí en la iglesia juntamente para poder escuchar la palabra del Señor, ¿no? Yo hace rato decía algo muy importante antes del testimonio de la seminarista Marlene. Yo agradecía a Dios, cómo Dios ha trabajado en mi corazón, ¿no? Realmente agradecidos porque hoy un 20 de octubre, aniversario de la paz también, estamos cumpliendo con mi esposa 40 años de matrimonio, ¿sí? Entonces Dios ha trabajado bastante en mi corazón. Hemos tenido altibajos, pero la bendición del Señor realmente ha llegado a nosotros. Por eso yo estoy agradecido, porque Dios fortaleció mucho mi hogar. ¿A través de qué? De escucharle al pastor Oxopar, que dice, el que mira atrás sufre. ¿No ve? Entonces no debemos mirar atrás, no debemos mirar nuestras situaciones. Si miramos nuestra situación, siempre va a haber sufrimiento. De eso, Satanás se apodera, ¿sí? Ve un poquito de que está abierto su corazón, entra y ¿qué hace? Destroza, ¿sí? Y luego, ¿qué aparecen, hermanos? En la oscuridad, ¿no ve? Por eso Jesús es la luz, Él llega a nosotros y si ha llegado a nosotros debemos avanzar. Consejo para los que tienen esposas, están casados, humillen el corazón, ¿sí? Si hay una discusión, uno de los dos debe humillar. Yo eso he aprendido aquí en la iglesia. Pero muchas veces el hombre se humilla, la mujer piensa que se está humillando a él. O la mujer se humilla, piensa que se está humillando al hombre. No es así. Nos humillamos a Dios, ¿sí? Nuestro Padre. Y quien corrige todo eso es Dios. Por eso, hermanos, deben tener así un corazón totalmente abierto al Evangelio, ¿sí? Importante para poder avanzar. Yo hace más o menos 18 años ya recibí la salvación. Y de esos 18 años vivo tranquilo, vivo feliz, porque Dios cuida, guarda mi vida y guarda la vida, no solamente de mí, de todo mi entorno. Yo estoy agradecido por mis hijos también, quienes reciben también la bendición del Señor. Por eso, ¿alguien quiere seguir al Señor? Deseche su pensamiento, ¿sí? Deseche todo. Por eso, abrir al Señor el corazón es muy importante. Por eso, hermanos, los que han venido, los que están aquí, yo pienso que en la puerta han dejado todos sus problemas, ¿sí? Y no escuchen la palabra con un corazón totalmente lleno de sus problemas. ¿Por qué? Porque no va a fluir esa palabra. Porque ustedes van a escuchar y no va a entrar la palabra. Van a salir, se van a olvidar. Y eso hemos experimentado. Nosotros a un principio hemos experimentado. Por eso aquel que realmente también ha experimentado el poder del Señor,
vive feliz, hermanos. Eso es, yo no les estoy diciendo porque yo les tengo que hablar así, les tengo que decir, no, porque hemos experimentado el poder de Satanás y hemos experimentado el poder de Dios, ¿sí? Porque Satanás algún momento también nos ha hecho caer, ¿sí? Pero ¿quién nos ha levantado? La palabra. Realmente Dios siempre nos está cuidando, nos está guardando, ¿sí? Estamos esperando también al pastor. Hace rato también en el testimonio, algo bien clarito que habló la seminarista Marlene, ¿no? El pensamiento, quiere alejarme de la iglesia. Uno viene así, yo cuántas veces, igual que ha testificado seminarista, yo he dicho, ya no quiero ser tesorero, no quiero, voy a dejar la tesorería. Pero el pastor me ha dicho, acá sí yo le he puesto. ¿No ve? ¿Quién me ha puesto? Entonces, ¿quién me tiene que sacar? Pero Dios tiene misericordia de mí, ¿no ve? A través de mi corazón tal vez rebelde, todo, pero Él quiere seguir trabajando conmigo, seguir utilizándome. Esa es una gran bendición que ustedes pueden experimentar. Muy bien, esta mañana abrimos nuestro corazón, ya está el siervo con nosotros, recibimos con un fuerte aplauso al pastor Andrés Lim. Sí, buenos días hermanas, hermanos. Sí, disculpen, ¿no? Tardamos. Esta mañana vamos a ver el libro de San Juan, ¿no? San Juan capítulo 6, esta mañana vamos a ver. El libro de San Juan capítulo 6. Desde el versículo 1, ¿no? Voy a leer, hermanos, el libro de San Juan, capítulo 6, desde 1 hasta el versículo 15, voy a leer. Ya, todos se encontraron, hermanos, voy a leer. Después esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, ¿qué hacía en los enfermos? Señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomasen un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para
apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo, hasta el versículo ya 15, nosotros hemos leído. Yo también escuché en Corea, ¿no? En Corea. Y primeramente el evangelio ingresó a Corea del Sur. Y Corea del Sur tiene capital Pyongyang, ¿sí? En Corea, ¿no? Creo que está dividido Corea Norte, Corea del Sur, que ustedes conocen esa historia. Entonces, primeramente el evangelio ingresó a Corea del Norte. Entonces, llegando el evangelio, ahí recibieron la salvación. Entonces, hay muchas personas escuchando el evangelio y podían recibir la salvación. Estaba muy agradecido. Entonces, el evangelio rápidamente transmitiendo, luego divulgando a todos lados. Entonces, la gente escuchando estaba muy contento, agradecido. Imagínense toda la vida por el pecado, llegando condenaciones, sufriendo ahí. Un día escuchó el evangelio a través de la muerte del Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz. Ahí liberó, ahí y perdonó nuestros todos pecados. Entonces, escuchando el evangelio, en el principio, sí, costaba a muchos, pero cuando Dios dio la gracia, creyendo por la fe, ahí en Corea del Norte, ahí estaba muy fuertemente estaba transmitiendo. Pero después entró el comunista. Entonces, entrando comunista primeramente, ahí persiguieron, ¿sí? los que creen en Dios. Entonces, actualmente ahora y Corea del Norte no hay, ¿verdad? No comunistas. Entonces hay los que creen en Dios primeramente llegando y persecuciones, no hace creer, luego también prohibidos. Entonces ahora ahora Corea Norte no hay, ¿sí? No hay iglesia. Cuando hay, entonces muchas persecuciones. Libro tampoco, ¿sí? La Biblia tampoco puede leer, dice, no se puede. Entonces ahí llegó comunista en Corea del Norte. Entonces de ahí ya desapareció. Luego cuando lee la Biblia, predica el Evangelio, ya de ahí, ¿no? Y todo ya quita. Entonces hay algunos países cuando ingresan las comunistas, entonces también igual misma manera, para dirigir ese país, y primeramente los inteligentes sabios, entonces ellos primeramente matando y persiguiendo luego los cristianos. Entonces ahí pasó en Corea, ¿no? Claro, Corea del Sur ahora, ¿sí? Y ahí llegando el Evangelio, ahora Corea mucha iglesia. Cuando era pequeños, y en la noche mirando en Corea, en la noche solo se ve la Cruz Roja, ¿sí? En la noche. Oscuro, ¿verdad? ¿No? Pero en la noche mirando a la ciudad, toda parte Cruz Roja. Entonces aquí creo que no hace iglesia, ¿no? Cruz Roja. Entonces Corea, en caso de Corea, la iglesia cuando hace primeramente Cruz Roja, en la noche alumbra. O sea, en la noche ve pura Cruz Roja, mucha iglesia. Caminando 10 pasos y iglesia. Caminando 10 pasos había iglesia. Claro, Corea, ¿no? Del Sur había muchas dificultades, ¿no? Como después de independizar de Japón, Corea, Japón 36 años y colonizó a Corea. Luego, terminando 36 años, hubo guerra entre Corea Norte y Corea del Sur, ¿no? Esa historia de Corea. Tal vez no tiene interés, ¿no? Muchos hermanos acá de Bolivia. Pero ahí, por esta situación, tenía muchas dificultades. Bastante sufrimiento y hambre.
Creo que por esa situación buscó mucho a Dios, ¿verdad? ¿No? En Corea. Ahí a través de Estados Unidos enviaron los misioneros primero. Los misioneros que llegaron de Estados Unidos, en Corea había muchas iglesias, como explicamos. Caminando 10 pasos, iglesia. Entonces, mucha iglesia buscamos a Dios. Luego, desde 1988 años, ese año realizó en Corea Juegos Olímpicos. Entonces, tiene como un moto, dice moto, no, un slogan, ¿no? Slogan, sí. Un slogan que es cuando hubo 1988, un slogan que es todo el mundo a Corea, Seúl. Seúl es capital de Corea. Todo el mundo a Corea. Luego Corea también al mundo. Entonces ahí llegaron muchos países, llegaron a Corea. Muchos también conocían Corea muy pobre, un país. Pero como desde 1988 años hay ingresando muchos extranjeros por este juego olímpico. Entonces crecieron bastante Corea económicamente, creció y bastantes. Pero el problema es como dice, si todo el mundo a Corea, Seúl, pero Seúl también debe ir al mundo, ¿cierto, no? Según ese eslogan. Pero aunque quiere ir al mundo, Corea no entregaba pasaporte. Ya no entrega pasaporte, puede viajar y no podía viajar. Pero ahí cambió. Pastor Ospak también. Sí, ahí, sí, teniendo bastante edad recién, porque no daba pasaporte, no quería gastar dinero. Pensábamos, ¿no? Pobre un país. Pero pastor también llegando a una edad avanzada, recién permitió pasaporte. Ahí recién pastor viajó a Alemania, otro país, Alemania, Estados Unidos, recién pasando, ¿no? Aparte de 1988 años. Después Corea avanzó en gran manera. Como nosotros también cada año, una vez al año viajamos a Corea. El mes de julio, siempre julio realizamos ese campamento mundial. Luego, 2 veces al año también Corea realiza un evento, se llama Gran Campaña Evangelística, CLF. ¿Conoce, no? Evento CLF. 2 veces, el mes de mayo. Luego el mes de ahora octubre, ¿no? 2 veces al año realizamos Gran Campaña Evangelística en Corea. De todo el mundo otra vez viene a Corea. Todo el mundo, ¿no? Pero el evento es como CLF, pastores, líderes de la iglesia. Ustedes, los hermanos, también desean, pueden ir. Sí, pueden ir este mes. ¿Qué mes? El mes de mayo, el mes de octubre. 2 veces al año realizamos en Corea. Entonces, Pastor Ospa así gira diferentes ciudades en Corea, ciudades más grandes. Entonces, capital Seúl es más grande. Ahí de todo el mundo invita a Corea. Esta vez también, ahora no, está realizando. Luego, fuera de ese evento CLP, una vez al año también viaja a Corea. Esto es el mes de julio. Se está recordando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué mes? Julio. Este mes julio también nosotros viajamos a Corea para participar en ese evento, campamento mundial. En ese caso, no solamente pastores, todos los hermanos que desean, luego autoridades o directores, rectores de la universidad, también funcionarios, luego hasta autoridades, diputados, ministros, invitando o participamos en ese evento más grande. Entonces,
Y ahora, ¿no? Corea, yo también una vez al año visito a Corea. Visitando cada año cambia. Me siento, parece primitivo. Que cambio muy rápido. Un año atrás no había edificio, pero un edificio alto, ¿no? Luego también sistema también. Cuando subiendo al micro, ese micro está escrito, el bus que no maneja moneda, sin moneda usa ese micro. Entonces quería meter moneda, ¿verdad? No, no recibe moneda. Entonces, ¿qué usa? Todo tarjeta o celular. Celular. En el celular tiene chip, ¿no? Chip, todo, un celular, y manejamos. Luego también algún restaurante, cafetería también no acepta ni moneda ni billete acepta. Solamente tarjeta no más acepta. Entonces nosotros no sabemos nosotros. Entonces solo tengo billete, ¿cierto? Billete. No quiere recibir. Entonces ahí el sistema también cambió bastante en Corea. Luego también, ¿qué más? Cuando manejando, aquí cualquier lugar puede estacionar. Aquí en Bolivia, ¿no? Claro, cualquier lugar, ¿no? Sí. Pero allá no se puede, tiene un lugar, estacionamientos. Cuando estacionamiento ahí estaciona, alguien viene, ¿no? Alguna persona. Luego entrega boletos. Luego cuando ya terminando, sacando del estacionamiento, entregando boleto, paga dinero. La mayoría, ¿verdad? ¿No? Yo también hay Corea, ¿no? Manejando auto, quería estacionar, pero en la calle no se puede. Cuando estaciona, policía rápido viene. Luego, lleva nomás, o multa viene. Que todo lado tiene cámara, cuando ve, tantos segundos, tantos minutos, así sigue, está parándose, saca foto. Luego en la casa viene, señor, número de placa, usted tal fecha, tal hora, tal minutos, ahí se quedó. Luego multa es $100, así. Ahí ya vienen, tiene que pagar. Entonces en la calle no estaciona mucho, casi no. Entonces estacionando, por eso quiere estacionar, pero buscando, no hay ninguna persona, no hay persona. Entonces mirando cómo estaciona otra persona, cómo estaciona. Todo máquina. Sí, esa máquina, robot, ahora hablando, ¿no? Robot hace robot. Claro, robot todavía no habla, no se mueve, ¿no? Esa máquina parado. Aquí robot todo hace, no maneja, tampoco puede estacionar. Entonces, como mi esposa cuando viajamos a Corea, a nosotros parece somos primitivos, no sabemos cómo va a ser. ¿Cómo va a ser? Cambió bastante, aunque nosotros también coreanos, entendemos coreano, idioma, pero no entendemos. Muy rápido ese sistema cambia en Corea. Entonces, ¿por qué de repente eso Corea hablamos? Disculpe. ¿Usted recuerda? Sí, eso quería hablar. Porque Corea avanzó muchos, pero todas las personas hablaron. Corea del Sur, un país más miserable. No se puede recuperar este país, jamás se había dicho. Que mirando después de terminar la guerra entre dos países, ¿no? Entre hermanos, Corea del Norte, Corea del Sur, han visto todo el mundo. Es imposible recuperar este país, jamás va a recuperar. Pero por esta situación más pobre, más miserable, un país chiquitito, creo que eso jaló mucho. Dios buscó a Dios. Por esa razón, los misioneros llegaron a Corea, luego ¿sí? Compartió, transmitió
el Evangelio. Entre muchos misioneros había, ¿sí?, algunos misioneros que predicaban ahora, igual que ahora, en esa mañana. Ustedes también escucharon, ¿no? Ese el Evangelio transmitió en Corea. Ahí también pastor, escuchando el Evangelio, ahí recibió la salvación. Después de recibir la salvación, ¿verdad? ¿No? Había muchos hermanos salvos, pero cuando llegaba a algunas situaciones dejándose o desviándose. Pero gracias a Dios, ¿verdad? ¿No? El pastor y tenía bastantes dificultades, pero no dejó. Sigue predicando el Evangelio. Es el Evangelio ahora, más de 100 países llegaron. Sí, así con un pastor, ¿verdad? ¿No? Después de recibir la salvación. Más de 100 países llegando el Evangelio. Luego, ahora Bolivia también escuchamos el Evangelio. Entonces, ahí predicando el Evangelio en Corea, ahora también bastante, ¿no? Iglesia, Misión Buenas Nuevas, ahí. Entonces, el pastor también muchas veces te explicaba. En Corea, y explicando aquí, Bolivia 10 veces más grande que Corea, el territorio. Aquí 10 veces más grande. Sí. Pero la habitante, aquí Bolivia 13 millones, pero Corea es 50 millones. Entonces, 50 millones, ¿en dónde vive? El territorio chiquitito de ahí, 70% es montañas. Montaña no se puede construir como aquí en La Paz. Aquí en La Paz todo está construido, ¿verdad? ¿No? Corea no, prohibido, no se puede ni tocar. No se puede hacer nada. 70% puro montañas, no se puede. Por la ley, prohibido, ¿no? Ni cortar, ni quemar, nada puede hacer. Entonces, ¿cuánto por ciento se queda para vivir? En 30%, 50 millones de habitantes hay en ese territorio. Luego también Corea tiene 4 estaciones bien marcadas. ¿Qué quiere decir? Y todas las estaciones bien marcadas, se nota, muy diferentes. Primavera, entonces, ese no, primavera, el clima es ahora Cochabamba, agradable, calientes, ni frío ni caliente, agradable. Por eso la mayoría a los coreanos les gusta esta estación, primavera. Luego después verano viene, la temperatura increíblemente sube, insoportable como clima Paraguay. ¿Conoce Paraguay? No conoce Paraguay, mucho calor, que Santa Cruz. Santa Cruz está bien, Santa Cruz puede aguantar, pero cuando Paraguay vaya en verano, insoportable. ¿Sí? Ahí Corea también, la estación verano Corea, verano mucho calor, también humedad. Sí, este año no, muchos murieron en el verano por el calor, porque sigue este mundo, está subiendo la temperatura, ¿no? Ese planeta ahora. Entonces, cada año más subiendo. Corea también, este año, muchos murieron por el calor. ¿Puede imaginarse ustedes? Porque aquí frío nomás, La Paz, por eso, ¿cómo será esto? Pero cuando viajamos, participamos, campamento mundial en Corea, va a experimentar. Verano hace mucho calor. Termina verano, otoño viene, otoño. Otoño clima también igual, primavera es clima de Tarija. ¿Conoce Tarija? Igual que como Cochabamba, pero Tarija poco más caliente, me parece. Por eso, primavera, clima de Tarija. Cuando entra luego otoño, la estación de otoño, clima recién ya Cochabamba. Entonces ese tiempo, otoño, cosecha en Corea también, cosecha. Entonces esta estación también es agradable. 2 estaciones le gusta a coreanos, más le gusta. Primavera, luego otoño. Por eso cuando quiere viajar
y 2 estaciones. Cuando llega, ahí viajar, puede ver. Hermoso, hermoso. Pero quiere ver una situación extrema, ¿verdad? ¿No? Entonces ya verano, luego también invierno puede ir. La estación de invierno, cuando vaya, todo el mundo es blanco, blanco. Nieve se cae, hermoso. Cuando de vez en cuando aquí viajando a Caranavi, Yungas, en el cumbre hemos visto nevado, ¿cierto? Alguna vez con mis hijos ahí. Luego si tomamos, comiendo esa nieve, ¿no? Comiendo, peleando, juntando. Corea, todo el mundo ahí. La temperatura baja, bajo cero. Hasta bajo cero, 20 grados. Sí, frío, ¿verdad? ¿No? Muy frío. Por eso también congela, congela. Así 4 estaciones bien marcadas, ¿verdad? ¿No? ¿Qué le parece? ¿Ahí quiere vivir? Por eso los coreanos tienen todo tipo de ropas. Primavera, otros ropas. Verano, otros. Otoño, otros. Invierno, otros. Zapato también, primavera, verano, todo ya. Entonces en la casa, diferente clase de ropa, muchos. Que son actores, por eso así tiene. ¿Son actrices? No, por el clima. Necesita eso. Por eso sí o sí, diferente clase de ropas en Corea. Por eso Corea muy desarrollado. De ese tela, vestimenta, ropa, ¿no? ¿Usted también le gusta? Coreano. Algunos hermanos, sin darse cuenta, se pone ropa coreana. Letra coreana hay. Creo que hermano no conoce. Cuando yo veo, oh, letra coreana. Pero hermanos, sin saber, solo pone. Gorra también ahí está. Ropa también está. Tenis también está. Mirando, oh, letra coreana. ¿Qué quiere decir eso de Corea? Pero hermano sabe, no sabe. Sin saber ahí. Algunos piensan ese marca, buena marca, ¿verdad? ¿No? Pero no es buena marca. Ese de, ¿cómo voy a decir? Sindicato de transporte. Algunos de mercado. Algunos ahí. Pero se pone ahí, poniendo, si parece que una marca Nike, así parece. Ahí poniendo, andando. Pero veo aquí muchos ponen ropa coreanos. Porque Corea muy avanzado, desarrollado y telas. Por eso de todo el mundo viene un lugar, mercado. 24 horas trabaja. No duerme. En la madrugada como el día. Mucha gente de todo el mundo viene. ¿Qué hace? Cantidad compra y lleva a sus países, japoneses, así a todos lados. Corea muy avanzado. Tal vez esta mañana algún hermano tiene negocio de ropa, tela, ¿no? Sí, tal vez escuchando, yo también viajaré. Sí, visítelo. Corea muy hermoso. Muchas cosas. Luego, y puede ver, ¿verdad? ¿No? Puede ver ideas. También muchas cosas no puede ver. ¿Por qué todo eso también hablamos, ¿no? Hasta mercado. Usted no escucha muy bien, va a perder, ¿cierto? Ustedes también. ¿Por qué eso hablamos, Corea? ¿Olvidaron ustedes? ¿O no escuchando bien? Clima, ¿cierto? Eso hablando, ¿verdad? ¿No? Por diferentes climas, así, muchas ropas diferentes. Entonces Corea así está en estas situaciones. Imagínense, ¿qué le parece la vida coreana, la vida de Corea? ¿Qué le parece? Aquí no entendieron muy bien, entonces, pastor, ¿por qué eso está hablando? ¿Qué le parece a usted si viviría en Corea? ¿Qué pasaría? Clima difícil, pero la vida muy divertido. ¿Y qué quiero hablar? No es fácil en esas condiciones.
muchos habitantes. El territorio muy chiquitito, en ese chiquitito otra vez 30%. Ahí nomás puede se usar y vivir. ¿Qué quiere decir? Mucha competencia, ¿verdad? ¿No? Muchas competencias. No es fácil. Luego Corea, aunque en esas condiciones estamos viviendo, también no sale minerales, como ahora Bolivia, ¿no? No sale minerales, como voy a decir, petróleo, ¿no? Petróleo, no sale ni una gota. Aquí mucho, ¿no? Coca también produce. Luego también coca, luego petróleo, gas. También mucho, ¿cómo dice? Litio también. O litio, ¿no? Pero en Corea no produce nada. Imagínense, entonces, ¿qué va a comer en Corea? ¿Sí? Primavera está bien, verano mucho calor. No puede aguantar. Luego, y otoño otra vez bueno, agradable. Luego termina invierno, entra, se congela todos. ¿Qué quiere decir? Ya no desarrolla, no prepara bien, ahí ya muere por el hambre. Por el hambre murieron muchos. Sí, aunque hablamos muchas cosas, hermano, ¿no? Pero ¿qué quiero hablar? No es fácil vivir allá. No es fácil. Luego un país, para desarrollar económicamente, debe tener materiales para vender, ¿sí? Generar ingresos, sí o sí vender productos. Pero Corea produce nada casi. Mucha gente, pero no hay. ¿Qué va a vender? No hay. Entonces un país, por eso hablaron casi todo el mundo, ese país no tiene esperanza, ese país. No se puede, jamás puede recuperar. Muchos países hablaron, pero eso quiero hablar. Ingresó en Corea. ¿Qué ingresó? El Evangelio. No hay otra manera para explicar. Un país dentro de 50 años, tan rápido, entre todos los países, único país dice, así desarrollar tan rápido, luego así un país no solamente recibe en el principio, luego ya ayuda a otros países. No hay muchos. Único, ¿sí? Podemos explicar. ¿Por qué razón así avanzó? Es el Evangelio ingreso en Corea. Luego, ¿cómo hablamos? 10 pasos caminando iglesia. 10 pasos caminando iglesia. 10 pasos caminando iglesia. Mucha gente desde madrugada, desde 4 o 5 madrugada, mucha iglesia llenaba, todos. Imagínense, desde madrugada, toda la iglesia, así mucha iglesia, desde madrugada, ¿qué hace? Desde madrugada, ora piadosa, llora, busca a Dios. En Corea, nuestro país. Única manera, buscar a Dios, no había. Es el Evangelio, Corea, ¿sí? Explicando, podía avanzar. Sí, aquí pastor nos dijo, ahora Corea come muy bien. ¿Cómo come bien? ¿Sabe? Bota mucha comida Corea del Sur. Solo basura de comida alimenta Corea del Norte. Años alimenta. Sí, basura no es basura. Solamente no come y bota. Sí, vive muy bien en Corea. Celulares, sí, ¿verdad? ¿No? Nuevo modelo sale, todo cambia. Auto también, nuevo modelo sale, aunque ahora también está bien, ¿verdad? ¿No? Cambia rápido, como accesorio. Accesorio. O tal vez estoy exagerando, me parece, tal vez. Algunos escuchando. ¿Cómo hablamos habitantes? 50 millones. Pero capital Seúl, ¿no? Mucha gente vive como La Paz. ¿Sí? Y averiguando, una persona, 0.8 tiene un auto.
¿Qué quiere decir? 1 persona, 0.8 personas. Menos 2 personas, ¿verdad? ¿No? Tiene un auto. Casi 1 persona, un auto maneja. Puede imaginarse. Carretera es subterráneo, terreno, arriba, otro arriba, mucho, chiquitito, para vivir ahí. Luego subterráneo, otro mundo. Subterráneo, otro mundo. Como fuera el día, ¿sí? Arriba, es subterráneo. O sea, algunos hermanos llevan, Corea quiere pasear, solito no. Solito, sí o sí con hermanos, amarrando soga luego, ya sí o sí, ese es broma, perdón, ese es broma, pero sí o sí necesita, pierde. Yo también, aunque coreano, yo también pierdo. Es muy difícil ubicar, increíble, aunque chiquitito, ¿verdad? ¿No? Cuando ve, ay, Corea chiquitito, cuando ve otro mundo, ustedes pueden ver otro mundo. Ya, escuchando, ¿desean ir a Corea? O poco más o menos falta. 1 hora voy a más a explicar más. Entonces, poco más. Sí, poco más hablando, creo que próximo año todos van a ir. ¿Sí? Próximo año, julio. Pero ya desde ahora queremos preparar, orando a Dios, pasaje, entrada, luego viajando a Corea, ¿a dónde voy a ir? ¿Verdad, no? ¿A dónde voy a ver? Ahí puede pensar, orar desde ahora. Hermanos, único razón, Corea, que podía avanzar económicamente, nadie explica. No se puede así un país. Pero pastor nos dijo, eso por el Evangelio, hermanos, por el Evangelio. Buscó a Dios, se acercó, buscando a Dios. Luego por ese el Evangelio que llegó en Corea, luego y transmitimos, predicamos el Evangelio. Había mucha dificultad, imagínense, en el principio de nuestra iglesia, los hermanos, iglesia realiza el seminario bíblico, diferente ciudad, ¿verdad? ¿No? Entonces, hermano viaja, no viaja. No viaja. En el principio de nuestra misión, cuando iglesia realiza seminario bíblico, de todo lado, invitamos a nuestra familia, nuevas personas que escuchen. Nuestra esperanza es que escuche el Evangelio, recibir la salvación. Entonces, invitando lejos es, entonces su familia, a hijo, muy lejos, no puedo ir. Varias veces excusa, ¿verdad? ¿No? Muy lejos. Por eso los hermanos, tanto oramos a Dios. ¿Qué oramos? Tener un auto, ¿sí? Tener un auto y podemos llevar, ¿dónde realiza seminario? Nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos. Oramos. Entonces en la iglesia, poco a poco, hermanos orando a Dios, compraron autos. ¿Qué tipo de autos compraron? Hermanos, ¿tiene mucha plata? No había, pero toda la manera, consiguiendo dinero, orando a Dios, compraron. ¿Qué tipo de auto compraron? Chatarra. Cada vez, hermano, disculpe, puede empujar, entonces bajando nosotros. Cada rato se para. Hermano, por favor, otra vez. Ay, sí sale. Brum, 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 así empujando otra vez. Otra vez. Ese auto como usado no es bueno. Recordamos muchos. Porque ventana no puede subir, no puede. Ahí nomás, son 2 manos agarrando, así ya subiendo. Sí. No subía, aunque manual, ¿verdad? No subía. Aunque invierno, ni modo, ¿sí? Como fresco era invierno. O sea, no se puede. Pero como compramos autos, eso, estaba muy feliz. Dios escuchó, Dios nos ayudó. Luego invitamos nuestra familia, uno a unos. Algunos jóvenes son jóvenes, estudiantes, pero ellos cuando ven
iglesia, necesidades. Ellos caminaban, lejos caminaban. Caminando, ese pasaje oraron. Orando, ofrendando seminario bíblico, necesidad iglesia. Por el evangelio, en el principio, ayunaron, muchos ayunaron. Que no había. Aunque yo también quiero comer, ¿verdad? No, pero pensando iglesia, el evangelio, no comieron. Prefiere orar, luego usar para el evangelio. Por eso, iglesia, nosotros no avanzamos. Ahora, hermanos, nosotros no pensamos, va a tener propio auto, no pensamos nosotros. Luego va a tener casa, ¿qué casa? ¿Qué casa? Me recuerdo, mi padre viviendo en Seúl, tiene casa, ¿qué casa tiene? Alquiler, luego anticrético. Aquí también, ¿no? Alquiler. Y anticrético no es dueño propio. Por eso, ¿en qué casa? Por su condición, ¿no? Por su capacidad de dinero. Entonces, mi padre consiguió anticrético. Mi padre. Pero se llama, aquí no sé, aquí también hay subterráneo, ¿verdad? ¿No? No, aquí tierra, más abajo. Sótano, así dice, ¿no? Aquí también hay. Por eso los que no tienen mucho dinero, aquí entra abajo, oscuro. Luego mucha humedad, ¿cierto? ¿No? Mucha humedad. Corea verano se inunda, llueve fuerte. Entonces, cuando de su agua se tranca, rebalsa a todo lado. Entonces, me recuerdo cuando yo era primaria, llovió fuerte, entonces no podía regresar a mi casa. En la calle está lleno de agua, no se puede pasar. Pero sí, por otro lado, llegando a mi casa, mi padre, mi madre, nuestra casa, ¿cómo está? Porque subterráneo, ¿no? Ahí. Está lleno de agua. Romperon, ¿no? Están nadando. Luego lleno de excremento porque rebalsaron. Donde bajo, todo entra, ¿cierto? No se puede recuperar nada, todo tiene que botar. Entonces llevaron a nosotros, ¿a dónde llevaron? Otra casa de dueño, otra casa tiene. Ahí y nosotros quedamos. Entonces hay casa, hay subterráneo también, hay mucho en Corea. Ellos ya viven. Pero hoy en día, ¿no? Hoy en día, sí, ¿cómo vive? ¿Cómo vive? Por eso quiero llevar, que vea, sí. Campo. Cuando vaya a campo, provincia, en el campo, no quiere ir a capital, a la ciudad. Campo más vive bien. Campos, patios grandes, luego autos, y luego trabajo del campo, todo maquinarias, equipo maquinaria. Solo maneja, todo máquina. Casa, sí, lujos, bonitos. Todo camino asfaltado. Todo, no puede ver la tierra. ¿Sí? No puede ver tierra. Todo asfaltado. ¿Hasta dónde entra su casa? Todo asfaltado. Entonces ahí vive bien, ¿verdad? ¿No? En la ciudad, ¿cómo vive? Ya en vez de entrar subterráneo, ¿cómo? Alto, ya ahora todo alto. 20 pisos, 30 pisos, 50 pisos, 60 pisos. Sí. Ahora más alto piso en Corea. ¿Cuántos pisos sabe? Nosotros estamos, ¿no? Conferencia. 123 pisos. 123. Más alto. Sí. Por eso, departamento vive todo 20, 30, 40 pisos. Hay muchos, está construyendo. Entonces ahí, porque hay mucha gente, ¿verdad? No, hermano, ¿no? Sí, ahí está.
y Corea avanzó. Por el Evangelio, hermanos. Es el Evangelio ingresó, viviendo el Evangelio, la vida de hermanos. Dentro de la iglesia nosotros siempre pensamos, ¿qué pensamos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo voy a tener mi auto? ¿Cuándo voy a tener mi propia casa? ¿Usted también piensa o no piensa? No piensa. Usted también piensa, ¿no? ¿Cuándo voy a tener mi propio auto? ¿Cuándo voy a vivir en mi propia casa? Nosotros también, hermanos, pero juntos caminando con ese Evangelio, con la iglesia, ahora Corea. Sí, Corea casi la mayoría, todo vive así. Donde cualquier persona que entra a su casa, ¿cómo vive? Usted miraron novela, ¿cómo que le parece casa? Bonito, ¿no? Donde vaya, donde visita, hermanos, su casa, casi así sale novela. Porque es la base. Porque el nivel subió, ¿verdad? ¿No? Hermanos. Sí, esta mañana, sí, nosotros hablamos, pasamos otras cosas, sí. Ya vamos a ver, ya ahora San Juan, capítulo 6, ¿no? Ya, creo que olvidaron San Juan, capítulo 6, ¿no? Aquí, San Juan, capítulo 6, cuando Jesús compartiendo la multitud, muchas personas llegaron. Pero Jesús mirando ellos, sabían que ellos no comió, sí, muchos días. Entonces desea, ellos mirando, ¿cómo va a dejar así? Luego Jesús preguntó, entre ustedes, ¿alguien tiene comida, no? ¿Para cuántas personas aquí dice? 5,000. Pero la Biblia solamente cuenta varones mayores cuenta, mujeres, niños no cuenta. Pero en el día, sí, mujeres, cuando hace ese tipo de charla, conferencia, ¿quién más viene? ¿Varones vienen más? Mujeres, sí, porque varones trabajan, así no pensamos nosotros. Pero aquí 5,000 personas son varones. Entonces, ¿cómo serán mujeres? Casadas, hasta niños, más gente, ¿verdad? ¿No? Ahí está. Entonces aquí Jesús pregunta, ¿no? Sí, ¿quién puede comida? ¿Quién puede dar? Aquí ya vamos a leer. 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces Jesús mirando la multitud quería dar, ¿verdad? ¿No? Por eso preguntó, ya, ¿quién? ¿Sí? ¿De dónde comprando? ¿Cómo podemos dar a ellos? Entre ustedes alguien tiene comida. Pero ahí ya respondió, ¿sí? Vamos a ver el versículo. Felipe, ¿no? 5, ya dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Preguntando a Felipe y respondió. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase y ya pocos. Entonces, Felipe primero mirando. ¿Qué mirando, hermanos? Sí, 1, 2, calculando, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántas personas? Luego, para comer todas estas personas, ¿cuántos panes necesita? ¿No? Él, porque muy inteligente, rápido sale, ¿no? Su cálculo. Entonces, ¿cuánto dinero necesita? 200 denarios. Pero eso tampoco, ¿verdad? No va a alcanzar. Rápido calculó.
Entonces, según Felipe, ¿se puede o no se puede, hermanos? Ya, según Felipe, ¿ya va a alcanzar o no va a alcanzar? Aún 200 denarios comprando panes, ¿va a alcanzar o no va a alcanzar? No va a alcanzar. Así él le respondió. ¿Qué quiere decir? Jesús, difícil, ¿verdad? ¿No? Según Felipe, no se puede, no puede dar a todos. Según su vista, según su cálculo, eso es. Pero aquí vamos a ver el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, ya, pero uno de los discípulos, hermano de Simón Pedro, y ya también habló. Ya. ¿Qué dijo Andrés? Vamos a ver el versículo 9, ¿no? Ya, 9. 9 ya pueden leer ustedes juntos. 9. ¿Encontraron? Ya, 1, 2 y 3. Ya, pero ese Andrés, ¿sí? ¿Qué dijo? El que miró. Mientras Felipe mirando, ¿cuántas personas? 5,000 varones. Además, mujeres casadas, niños, ¿cuántos? Para comer, ¿no? Todas estas personas, ¿cuánto dinero necesita? Luego, finalmente, él se concluyó, ¿verdad? ¿No? Ay, difícil. ¿Se puede o no se puede? Ay, no se puede. Ese es ya Felipe. Pero Andrés, sí, escuchando de Jesús, luego versículo 9 leyendo. Aquí está un muchacho. Pero Andrés miró. ¿A quién miró? Un muchacho miró. Ese muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos. Más que es esto para y tantos. Mientras Felipe miraba, ¿qué miraba? La cantidad, calculando la situación. Pero escuchando a Andrés, miró también, ¿no? ¿A quién miró? Un muchacho miró. Un muchacho justo tenía en su mano 5 panes de cebada, luego 2 pececillos. ¿Eso va a servir? ¿No va a servir 5 varones? Un varón mayor, ¿cuántos panes puede comer? Ya, hermano mayor aquí, ¿cuántos panes puede comer cuando tiene hambre? Ya, 2 panes máximo, o puede comer más. Sí, más. Algún varón, ¿no? Hasta 5 panes, todo puede comer, ¿verdad? ¿No? Hasta 10 va a comer, 10. Hasta 10. Entonces ahí Andrés miró a ese muchacho que tiene 5 panes, luego 2 pececillos. Aparentemente nada, ¿sí? Pero en el corazón de Andrés, ¿qué hay? ¿Qué hay? Aunque eso nada, pero ¿quién? Siendo nuestro dueño Jesús, Jesús puede multiplicar. Luego Jesús puede solucionar, ¿verdad? ¿No? Ya, y Andrés tiene ese corazón, esa fe. Por eso con ese corazón mirando, ese muchacho, aunque en su mano nada, chiquitito, ¿verdad? ¿No? ¿O no es chiquitito? Para 5,000 varones, ese 5 panes, mucho y poco. Entonces, ¿puede llamar llamativo eso? 5 panes, nada, ¿verdad? Tal vez. Creo que Felipe también vio, ¿verdad? ¿No? Tal vez vio. Pero para Felipe, 5 panes, no sirve nada, tal vez. Pero Andrés, con esa fe, ¿no? Mirando, el Señor puede hacer, no puede hacer. ¿Cómo puede hacer? Puede hacer todo, ¿verdad? ¿No? Entonces, 5 panes pocos, eso puede multiplicar, también él pensó. O sea, versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 y varones. Luego el versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes. Ya Jesús tomó. ¿Qué panes tomó?
Andrés miró a Andrés. Para Andrés, ese 5 panes no es 5. Jesús cuando trabaja, ora, ese pan es ¿cómo va a convertir? ¿Cómo? ¿Cuántos panes puede convertir? Ya, ¿cuántos panes puede convertir? Ya 1000. ¿Cuántos puede convertir Jesús cuando ora? Mucho, ¿cuántos? ¿Cuánto? Ya, respóndeme fuerte. ¿Cuántos panes? 5,000. Ay, hermana, tacaño, 5,000, ¿cómo hace? 5,000 varones hay, pero ¿cómo 5,000? Parece tacaño. 15,000. Entonces, 5,000 varones, ¿no? ¿Cuántos panes puede comer? 15,000. También muy tacaño. Solo 3 panes puede comer cada varón. Aquí Jesús y tomó ese panes, ¿verdad? ¿No? Creo que Andrés se entregó. Jesús, muy poco, pero usted orando a Dios, usted puede hacer, sí, cantidad, ¿verdad? ¿No? Sí, luego aquí 11. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió en los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Ya. Entonces, esos 5 panes de cebada, luego 2 pececillos, Jesús oró, ¿verdad? ¿No? Dando gracias. Gracias, Padre Dios. Usted siempre escucha mi oración. También esta oración también sé que Dios va a escuchar. Luego, quiero dar, ¿verdad? ¿No? Sí. Luego, ¿cómo quiere dar Jesús a los hombres? ¿Cómo quiere dar? Como aquí nosotros calculamos, ¿no? Cada uno creo que 2 suficiente, ¿no? O 3. Y 2 o 3, ¿así entregó? Aquí leyendo, ¿cómo entregó? ¿Cuánto? Querían. Entonces, lo que quieren, todo lo que quieren, ¿verdad? ¿No? 5 quiere, 5 daba. 10 quiere, 10 daba. En mi casa tengo mi familia, 5 más. Aquí un bolsita yo puedo llevar, entonces, ¿lleva o no lleva? Lleva usted, ¿verdad? ¿No? Lleva. Entonces ellos también no quieren llevar, pero todos querían. Eso dio, no dio, dice. ¿No dio? Jesús también tacaño, ¿eh? No, los que están aquí nomás, ya, su familia no. Así ya hablo. ¿Cuánto querían? Todo ya dio. Todo dio. Luego, ya versículo 12. Ya 12, juntos vamos a leer, juntos. Ya. ¿Encontraron? Ya, 1, 2, 3. ¿Cómo comieron? Se hubieron saciado. ¿Qué es saciado? Hasta ahí. ¿Cierto? Hasta ahí. O sea, no se puede entrar, aunque desea más meter, ¿verdad? ¿No? Pero no se puede, no hay campo. Saciado, ¿verdad? Saciado. ¿Cuántos? Sí, como varones nomás 5,000. Pero normalmente casi 3 veces más, 3 veces más mujeres. Cuando nosotros aquí hacemos conferencia, talleres, convocando los jóvenes, hay porcentaje de varones y mujeres. Aquí, ¿cuántas mujeres, más mujeres vienen acá? Varones, poco, ¿verdad? ¿No? Pocos ya vienen. Mucho más mujeres vienen. Como acá, 7-3. Cuando 10 personas vienen, 7 es mujeres, 3 varones. Ahí bien. Alguna vez no veo varones. 100% mujeres nomás también. Puro mujeres.
Mujeres más valientes. Luego rápido decide, ¿verdad? ¿No? Rápido. Pero varones, ay, yo decido a mi familia, a mis hijos, a mi futuro. Varones más piensa, ¿cierto? Porque cabeza del hogar, tiene responsabilidad. Entonces aquí también imagínense, saciados. ¿Comieron? ¿Cómo comieron? Hasta que querían, ¿no? Sí, hasta saciados. Muchos comieron. Luego sobraron más, dice, sobró. ¿Ya cuánto sobró? Aquí vamos a ver. 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos también sobraron. Ya esta mañana, hermanos, muchos siguen a Jesús. Hemos visto, ¿verdad? ¿No? Hemos visto, sí, su poder, también su capacidad del Señor. La gente también igual sigue. Hoy en día también, mirando a la iglesia, mucha gente viene. Creen, sigue al Señor, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué sigue? Aquí la multitud, ¿por qué seguía a Jesús? Por comida. Comida. Luego se sana enfermedad, milagros, señales. Pero la gente no conoce Jesús, ¿verdad? ¿No? Su poder verdadero. Acá, sí, como Felipe también. Mirando la situación, cantidad, según su cálculo, aunque 200 denarios no va a alcanzar, ¿verdad? ¿No? Felipe también sigue a Jesús, al lado de Jesús. ¿Sigue o no sigue? Siguiendo Felipe también, ¿cómo conoce a Jesús? ¿Cómo conoce a Jesús? ¿Cómo conoce? Según su cálculo, Jesús, eso puede hacer, eso. Estas cosas eso puede hacer. Pero cuando ve la multitud, como 5,000 varones, quiere dar todos, eso no se puede. Entonces Felipe ve, él también viene, ¿sí?, a la iglesia, sigue a Jesús. Pero él también calcula, ¿qué calcula? Eso puede hacer Jesús, eso no puede hacer. Felipe así conoce a Jesús, ¿verdad, hermano? ¿No? Pero Andrés, ¿cómo conoce a Jesús? Andrés diferente, igualito esta mañana, hoy en día. Mucho hermano tal vez viene, sigue a la iglesia. Luego, iglesia, Jesús, eso puede hacer. Eso me puede ayudar. Tal vez me puede dar comida. Tal vez puede hacer obra, milagros. Pero eso, según su cálculo, no. Felipe, de verdad, ¿no? Jesús puede hacer, no puede hacer. Felipe. Felipe, mirando esa situación, ¿Jesús puede hacer o no? No se puede. Pero él es discípulo, lamentablemente. Tal vez Felipe escuchando, ¿no? ¿Por qué Pastor Andrés esta mañana habla a mí tal vez? Tiene mucho otro asunto, otro no, ¿por qué me habla? Felipe es discípulo de Jesús. Él cerca de Jesús, camina. Él vio la obra de Jesús. Pero Felipe cree en esa manera Jesús. Esta mañana, hermano, ustedes también viene a la iglesia, escucha, ¿cómo cree en Jesús, hermanos? ¿Usted cómo cree en Jesús? Eso Jesús puede hacer. Eso creo que difícil no se puede. Igual que ya como Felipe, nosotros caminando, sí va a sufrir Jesús, ¿verdad? ¿No? Sí, ustedes vienen a mí, sigue a mí, también son hermanos de la iglesia. Dicen que son salvos, creen. Pero ¿cómo si no puede creer en Jesús, verdad? ¿No? Jesús conociendo nuestro corazón va a sufrir.
va a llorar, ¿verdad, hermano? ¿No? Pero Andrés, aún 5 panes, eso Jesús ora, luego bendice a Dios Padre. Jesús puede hacer, no puede hacer. ¿Puede hacer, hermanos? Sí, esta mañana, hermanos, Jesús también quiere preguntar. Hermanos, ¿usted también cómo conoce a Jesús? Igual que Felipe o Andrés. Sí, todos crean como Andrés. Para Jesús no hay imposible, todo posible. Por eso nuestros pecados también Jesús limpió. ¿Cómo limpió? Para siempre, perfectamente ya. Pero muchos, ¿cómo conocen a Jesús? A Jesús tal vez pecado pasado, eso tal vez limpió. Pero más adelante, futuro, ese pecado creo que Jesús no se puede. Igual que Felipe, muchos calcula muy bien, ¿verdad? ¿No? Hermanos, nosotros también, hermano, esta mañana, si ustedes vienen, ¿no?, a la iglesia, escuchando la palabra, creyendo en el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Igual que Andrés. Ya ese 5 panes, nada, para 5,000 varones. Pero ese chiquitito, Jesús agarra, puede multiplicar. Amén, hermanos. O también esa situación en mi vida también, para mí nada insignificativo, ¿verdad? ¿No? No puede hacer. Pero soy salvo, Jesús está conmigo. Jesús eso trabaja, me guía, me ayuda. ¿Puede hacer, no puede hacer? Puede hacer. Me recuerdo cuando en Santa Cruz estaba, nosotros necesitábamos personería jurídica, IYF, para trabajar, IYF, fundación, ¿verdad? ¿No? Necesitaba legalidad, se llama personería jurídica. Entonces yo no sabía mucho, consulté, ¿cómo sacó personería jurídica? Tiene que ir primero, ¿no?, al gobierno, ¿verdad? ¿No? Tiene que pedir qué requisito necesita. Entonces, requisito, hay tantos requisitos. No entiendo nada. ¿Qué quiere decir ese color negro y blanco? Nada más. Aunque está escrito, no entiendo. Porque lengua, ¿no? Idioma, diferente idioma, ¿no? Entonces ahí nosotros preguntamos, pastor, en ese caso, usted no puede hacer. Tiene que contratar un abogado. Abogado. Entonces, abogado contratamos, buscamos, ¿no?, para sacar personería jurídica. ¿Cuánto pide? ¿Cuánto pide? Un personería jurídica de fundación. En aquel tiempo, $7,000, como 20 años atrás, casi 15 años atrás. Una personería jurídica. ¿Hay dinero o no hay dinero? No hay dinero. Entonces yo pregunté a algunos hermanos, sin abogado no podemos sacar. Yo quería ahorrar el dinero, ¿verdad? No $7,000. Sin abogado podemos sacar, hermanos. Todo me dieron. ¿Qué me dieron? Ya, mire a mí, un coreano, no entiende nada. Sin contratar abogado, ¿puede sacar o no puede sacar? Me dieron. Es imposible, pastor, me dijo. Pastor, acá usted no se puede sacar personería jurídica. Hermano, no hay dinero, $7,000. ¿De dónde? Nosotros preguntamos. Intentaremos para ahorrar dinero. ¿Cómo intentamos? ¿Quién más sabe ese sacar personería jurídica, hermanos? Funcionario sabe, funcionario, porque él lo da, ¿cierto, no? Funcionario. Desde ahí nosotros visitamos todos los días. ¿Otra vez vino? Por favor, ayúdenos. Estoy ocupado ya. Vaya. Otro, señor, otra vez. Sí, otra vez. Ayúdenos, no hay otra manera. Ay, qué feo, ¿no? Qué feo, porque cada día me molesta. Vete allá. Hey, hace eso, ya trae. Entonces él así habló.
Aunque primeramente habló feo, ¿verdad? ¿No? Después, ¿qué dijo? Así, haga. Luego nosotros anotamos. Así, haga. Hermano, él dice que así, haga. Aunque no se insultó poco feo, pero está bien. ¿Sí? Así, haga, dijo. Y para nosotros eso es grande, porque nadie nos guiaba. Una vez visité a abogado. Señor, ¿cómo hacen? Así. Ay, gracias. Después, págame. ¿Qué pago? ¿Qué pago yo? Solamente me respondió así, ¿cierto, no? Usted me consultó, págame, dice. ¿Cómo voy a pagar? Solamente usted así, tan sencillo me habló. No entiendo, soy coreano. No entiendo. No, aquí todo paga así, consultando, págame. ¿Cuánto? 100 bolivianos. ¿Cómo 100 bolivianos? Sí, ladrones. Ladrón. Poco hablando me pide 100 bolivianos. ¿Cómo así? Peleamos. Pues no quiere hablar con coreano. Coreano tacaño. Consulto el dinero, ¿verdad? ¿No? Consultar el dinero, pide. Entonces nosotros ahí, que ese funcionario, pero gracias a Dios, aunque se trata mal, pero nos enseñó, así, haga. Y nosotros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Empezamos a buscar. Luego finalmente así, cada día visitamos, siempre exhorta a nosotros. No trata bien siempre, otra vez vino, ay, no sirve, vete allá. Pero así, finalmente así habla. Entonces, ya, vaya allá a tal instituto, ay, eso trae. Así nos siempre exhortó a nosotros. Luego nosotros, si no recibe exhortación, se siente poco raro. ¿Por qué él no exhorta? ¿Cierto? Mejor recibir exhorta. Escuchando, luego preparamos. Luego nosotros sacamos personería jurídica. Sacamos personería jurídica, Fundación Internacional IYF, Santa Cruz. Sacamos. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó, sabe? Y no pagamos porque no encontramos ni un abogado. Solo escuchamos mucho exhortación nomás, bastante. Vale la pena, ¿cierto, hermano? ¿No? Vale la pena escuchar exhortación miles de veces. Eso, luego y puede sacar, ¿no? Sin gastar. ¿Qué le parece, hermanos? Amén, ¿verdad? ¿No? Amén. Y algunos menosprecia, ese chiquitito menosprecia, chiquititos. Menosprecia eso. ¿Y qué sirve eso? Eso hablando, ¿qué sirve? Iglesia es guía, ¿qué me va a ayudar? Pastor, hace hablo, ¿qué va a servir en mi vida? Todo bota, no sirve. Andrés diferente. Qué chiquitito, el Señor trabaja, va a multiplicar. Grande, va a cambiar en mi vida totalmente diferente. Andrés tiene otro corazón. Andrés, cuando ve, aunque chiquitito era, a ese señor, a ese rebelde, ¿qué me va a servir? Ese señor me exhorta, me insulta. ¿Va a servir, no va a servir? La mayoría ya no tiene interés. Aún ese señor, ¿verdad? No, se exhorta. Pero si el Señor trabaja, ¿cambia o no cambia? Cambia, ayuda en gran manera. Igualito. Aquí, Fundación Internacional IYF, Bolivia. Es ONG, no es de una fundación departamental, ONG internacional. Aquí nosotros registramos. Igual misma manera. ¿Qué me dijeron? Sin abogado es imposible, otra vez. Pero en ese caso, como internacional ONG, registra en la Cancillería en Bolivia, pidió más de $10,000 una fundación para registrar. ¿Cuánto? $10,000. ¿Es poco, hermanos?
Pero nosotros aprendimos. ¿Qué aprendimos? Aún feo, malo. Pero el Señor trabaja, cambia, no cambia. ¿Va a ayudar, no va a ayudar? Igualito, igualito. Aquí ningún abogado. Había hermana Tatiana. Hermana, váyase allá. Pastor, no quiero ir. ¿Por qué no quiere ir? Sabemos, tenemos que escuchar. ¿Qué tenemos que escuchar? Mucha exhortación. Luego maltratar. Pastor, no quiero. Hermana, váyase. Allá muere, entrada de Cancillería. Ahí será tu tumba. Ahí, váyanse. Dios va a trabajar. Pastor, no quiero. Allá es su tumba, es su casa. Ahí se quede, ahí duerme. Encuentre con funcionario. Ay, hermana Tatiana se fue. Un día, pastor, dice. Ay, me exhortó, me trató feo. Pero ahora amigo. Han vuelto amigo ahora. Amigo. Conoce toda autoridad. Conoció todas autoridades. Diputados, ministros, así conoció. Amigo, han vuelto amigos. Un día, presidente de senadores, conocimos. Entonces nosotros, somos de Corea. Invitamos comida coreana, entonces invitamos. Entonces mi esposa, hermana Tatiana, así, invitamos. Entonces las autoridades, muchas sesiones, ¿verdad? ¿No? Diputados, senadores, todo el día sesión. Tenía mucha hambre. Ahí invitamos comida coreana. Hambriento, todo comió, todo. Riquísima. Así. ¿Quién cocinó? Entonces, hermana Tatiana. Contrató. Quiero que sea mi chef propio. Presidente de senadores. Así, foto. Soy funcionario. Entra, ¿a dónde entra? Cámara, ¿dónde? Ahí entra. Así entra, luego cocina, aunque chef, ¿verdad? ¿No? Aunque chef, pero autoridades. Conociendo autoridades. Ya, hermanos, ¿ayuda o no ayuda? En gran manera, Dios. Si el Señor trabaja, increíble, hermanos. Somos nada. Puede ser hasta presidente, hasta diputados, hasta ministros, hasta empresarios. Todo puede ser, amigos. Por eso hermana Tatiana un día vino. Pastor, dice, estaba feliz. ¿Por qué estaba feliz? Se registró, dice, ¿a dónde? A la Cancillería. ¿Cuánto costó? No, costaba muchísimo. Muchísimas exhortaciones nosotros. Doble que Santa Cruz. Doble. Luego temblando a frío, esperando. Pero vale la pena, hermano, ¿verdad? ¿No? ¿Vale la pena o no? Vale la pena. El Señor va a trabajar. Hermana Tatiana, el Señor sí o sí va a trabajar. Ahí. Váyanse. Ahí espérase. El Señor va a trabajar, no va a trabajar. Va a trabajar. En su vida igual, hermano. Algunos, igual que Felipe. No se puede. Calculando, difícil. ¿Quién va a hacer eso? ¿Cómo va a cambiar? Felipe. Pero algunos, como Andrés. Aunque chiquitito, el Señor trabaja, sí o sí va a cambiar, va a trabajar. Hermano, en el principio hablamos Corea del Sur, ¿verdad? ¿No? Sí, Corea del Sur, por el Evangelio, cambió en gran manera. Ahora, no tiene hambre. Antes por el hambre murieron bastante nuestros abuelos. Hoy en día, bota demasiado comida. Demasiado. Gordos ahora. Come demasiado, abundantes. Por eso, botas en muchos Corea, ¿verdad? No como hablamos, comida basura alimenta. Años Corea del Norte.
porque ahí no hay comida, algunos económicamente bajos. Entonces Corea así avanzó. Nadie puede explicar esa situación, Corea del Sur. Era imposible, porque territorio, luego montaña, 4 estaciones, no produce nada de minerales. Nadie puede explicar hasta ahora. No se puede un país así. Pero su única manera, ¿por qué así? Dios bendijo por el Evangelio. Los hermanos ayunaron, oraron. Su pasaje para el Evangelio, apoyando, sirviendo en la iglesia. Ahora los hermanos, nadie ayuna. Al revés, ayuna por el peso ayuna. Por el peso ahora. Al revés, ¿verdad? ¿No? Sí, vive muy bien, demasiado. Ahora problema que es, vive muy bien, por eso no quiere servir el Evangelio. Eso es problema ahora. Quiere disfrutar, quiere comer más comida, más rica comida, quiere viajar. No quiere servir el Evangelio. Por eso tiene problema ahora Corea. ¿Qué problema tiene Corea? Sí, bastante problemas. Creo, por ese problema, situaciones, Dios quiere que regrese a Dios nuevamente. Porque muchos hermanos coreanos alejaron de la iglesia. Cerraron bastante iglesia en Corea. Antes 10 pasos iglesia, ahora no hay iglesia. Cerraron casi todos iglesia. Mucha iglesia cerraron. No hay muchos cristianos. Retiraron. Luego más dedica a vivir felizmente, disfrutando. Que la vida de nivel subió muchos. Por eso tiene bastante problema, hermanos. Aquí en Bolivia también, hermanos. Igual, hermanos. Mientras con ese evangelio, con la iglesia, Dios sí o sí va a bendecir, hermanos. Pero nosotros también desviando. Si dedica a vivir para mí, bastante problema aquí en nuestro país, Bolivia. Tal vez hay problema en nuestro país, bastantes situaciones. Se preocupa, ¿verdad? No, hermano, ¿no? Ese tiempo, ¿no? Mirando. Pero no depende de la situación del país. ¿Depende de quién? ¿Depende de quién? Dios. Pero Dios mira, ¿a quién mira? A nosotros. Hermano, todo dedica. Solo comer, vivir bien, disfrutar bien. Desviado del evangelio. Entonces Dios ve aquí en nuestro país, no hay esperanza, no hay esperanza. Pero hay dificultades, hermanos, por la fe, con la iglesia, con ese evangelio, predicando fuertemente, ¿sí? Evangelizando. Dios va a ayudar, no va a ayudar. Va a bendecir en nuestro país en gran manera. Corea también un país más peor, era miserable, pero único. Por eso el evangelio, increíblemente Dios bendijo un país. Igual, hermanos, nosotros viviendo para el evangelio con la iglesia, ese país, Bolivia, va a ser más poderoso. Que Dios sí o sí va a bendecir. Nosotros eso creemos. Amén. Sí, hasta aquí orando terminamos. Primero, ¿no? Disculpe, el presentador, ¿no? El presentador se va a anunciar, ¿no? El presentador. Vamos a dar los anuncios, hermanos. El servicio dominical no ha terminado todavía, no se pueden levantar, ¿sí? Primer anuncio, ofrenda decidida para la compra del terreno de la Iglesia de La Paz, ubicado cerca de la terminal de buses, en la avenida Chacaltaya y calle Constitución. Los hermanos podemos orar y avanzar con la ofrenda. El sobre verde limón del alfolí es para la ofrenda decidida. Este anuncio es muy importante, hermanos. Debemos orar, ¿sí? Porque nosotros tengamos una casa para el Señor y ahí podamos realmente alabarlo y glorificarlo. Anuncio número 2. Este tiempo estamos realizando la ofrenda decidida para el Campamento Mundial en Sucre.
La meta como Iglesia de La Paz es de $30,000. Los hermanos que aún no hayan decidido, tenemos hojas de decisión en el alfolí, como también hace rato les he mostrado el sobre de donación, ¿sí? Ese sobre de donación pueden utilizar. Sabemos que si nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y confiamos en Él, Él nos va a dar esta donación, esta ofrenda, ¿sí? Anuncio número 3, inscripciones abiertas para ser voluntarios o participantes del Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bolivia 2025 en Sucre. Todos los hermanos que desean ser participantes o voluntarios deben registrarse en oficina. Anuncio número 4, el 25 y 26 de octubre se realizará el Korean Day y Festival Cultural en Uyuni. Inscripciones abiertas y mayor información también en oficina. Anuncio número 5, el 7 al 9 de noviembre tendremos la visita del pastor Kim Kisum en la ciudad de Sucre. Gran bendición, su pastor está viniendo a ver cómo está el avance para el encuentro mundial intercultural, ¿sí? Podemos orar también por la visita de pastor. Anuncio número 6, les invitamos a sincronizar Cristo TV. Hoy 20 de octubre se transmitirá el seminario bíblico Dios es el que justifica, con el pastor Yankun Park, a horas 17:30 por Cristo TV. Fácil, 5:30. Hoy es domingo, día del Señor. 5:30 pueden sintonizar el canal 27 y ahí pueden ver la prédica. Va a reforzar bastante su vida de creencia. Anuncio número 7, convocatoria para formar maestros de la escuela dominical para los niños. Mayor información, oficina y hermana Carmen Paredes. También podemos orar por la salud de la hermana Carmen, ¿sí? Anuncio número 8, convocatoria para formar parte del coro Nueva Alegría. Mayor información, hermana Silvia Duarte, y también pueden inscribirse en oficina. Anuncio número 9, convocatoria para ser parte del grupo musical de la iglesia con base de conocimiento de instrumentos musicales. Mayor información, hermana Catherine Coaquira. Los hermanos que nos visitan por primera vez, tenemos el aula del Evangelio. ¿Alguien ha venido por primera vez? ¿Puede levantar la mano? ¿Por primera vez alguien está aquí? ¿Sí? Bienvenida, hermana. Bienvenida, ¿sí? Podemos dar un aplauso a la... Después del culto, después de la oración final, la vamos a invitar para el aula del Evangelio, donde un poquito más va a reforzar, ¿sí? Estos son los anuncios, hermanos, recordarles siempre que por todos estos anuncios que ustedes han escuchado esta mañana, deben orar, ¿sí? Debemos orar. Está ya cerca ahorita más o menos 2 meses, tenemos noviembre, diciembre, enero, 3 meses y unos días más para el campamento que vamos a tener en Sucre, ¿sí? Ahora vamos a pasar al pastor para que haga la oración final. Sí, orando terminamos. Dios Padre, esta mañana nosotros escuchamos cómo los discípulos están cerca del Señor Cristo. Ellos han visto la obra del Señor Cristo, luego la palabra de Dios. Y no solamente mucha gente seguían a Jesús, cerca de Jesús los discípulos estaban ahí. Ahí mirando 5,000 varones, mucha gente tenía hambre, es tanto deseaba dar a ellos. Ahí preguntó Felipe, ¿cómo va a hacer? ¿Cómo puede conseguir? Mirando la situación, él rápido calculando, aún 200 denarios no va a alcanzar, va a faltar. Aún Felipe estando junto con el Señor, pero él no creía en el Señor. Falta la fe, creer. El Señor todo puede hacer. Pero Andrés diferente, aunque 5 panes de cebada, como 2 pececillos, ese nada es insignificantes. Pero él creyendo en el Señor, aún nada, aún somos nada, frágil, débil, pero
Señor trabaja, Señor ora por nosotros. Va a cambiar todas las cosas. Dios Padre, esta mañana los hermanos también en nuestra vida vea cualquier dificultad, situaciones, confiando en el Señor. Señor es nuestro dueño verdadero, todo puede solucionar. Dios Padre, este tiempo estamos preparando Encuentro Mundial de Sucre, se ve bastante necesidad. Allá tiene que refaccionar sede de Sucre. También muchos voluntarios deben trabajar juntos. Luego los hermanos faltan allá. Luego, más que todo, pronto va a llegar el pastor Kim Gi-sung con los pastores. Dios Padre, pero nosotros creemos, como ese evento Dios está abriendo, Dios está preparando. Dios todo va a solucionar, va a abrir ante nosotros. Confiando nosotros y iremos, avanzaremos. Dios Padre, también aquí en La Paz estamos comprando como nuestro propio lugar. Ese lugar muy chiquitito ahora se quedó. Estamos comprando. Tal vez nuestros ojos rápido calcula como Felipe si puede ser o no puede ser. Pero esta mañana nosotros, si todo despojando de nosotros, queremos creer, confiar. Si para Dios todo puede hacer, nosotros comprando en ese lugar, prepararemos ese encuentro mundial, la llegada de siervo en Bolivia. Esta mañana Dios bendice también a nuestro país Bolivia. Se ve bastantes situaciones, dificultades en ese tiempos, pero nosotros, primeramente los hermanos, viviendo para el Señor, para el Evangelio. El Señor también, mirando, tiene mucha esperanza en Bolivia. Todavía los hermanos, por la fe, quieren vivir para el Evangelio. Mucha gente escuchando el Evangelio, recibiendo la salvación. Nuestro país tiene mucha esperanza y Dios sí va a bendecir. Dios Padre, esta mañana nosotros dejamos todo en su mano, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Terminamos, hermanos.